Hola Clara, ¿cómo estás? Bueno, este video es para compartirte ciertas consideraciones teóricas ante el tema que nos toca desarrollar esta semana. Como trabajamos las semanas pasadas sobre la pregunta antropológica y la respuesta que podíamos encontrar, esta semana estaremos trabajando sobre uno de los conceptos centrales de la ciencia antropológica, que es el de cultura. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, cómo definimos a la cultura, ya que cuando nos preguntamos, ¿sí?, vale la redundancia, sobre la pregunta antropológica, sobre aquello que quiere conocer la antropología, que busca responder, nos preguntábamos sobre aquello que nos hace iguales y diversos, en términos de Levi-Strauss. Y habíamos visto que aquello que nos hace iguales pero diversos es nuestra capacidad de hacer cultura, pero que cada cultura es única e irrepetible. Ahí es donde aparece y se pone en foco esta palabra que conocemos mucho, usamos mucho en la materia y que tenemos que definir con propiedad, como siempre hablamos. Entonces, vamos a ver un poquito, ¿sí?, un recorrido histórico sobre cómo se fue configurando, ¿sí?, las nociones de cultura a lo largo del tiempo, y luego vamos a intentar aproximarnos a una definición acabada de este concepto. Bueno, para empezar entonces, te propongo analizar un poquito cómo se fue desarrollando el concepto en aquellos siglos que nosotras estuvimos viendo en la primera clase, que fueron siglos de mucho cambio, ¿sí? En el siglo XVI, en Francia, la cultura era entendida, ¿sí?, como el cultivo de una facultad, ¿no?, la posibilidad del desarrollo. Ya en el siglo XVIII, nosotros sabemos que es un siglo muy importante, en Francia también, la cultura era entendida en un sentido figurado como, así como el cultivo de la tierra, bueno, el cultivo de la mente, ¿no? Aparece esto de cultivar la mente, porque recordemos que las luces vienen a echar claridad sobre esta cuestión, ¿no?, sobre lo que podemos acceder los hombres, y ese acceso va a estar dado en nuestro cultivo de esa mente, ¿sí? Entonces, lo que se va a entender a partir del siglo XVIII es que la cultura es un estado de los hombres, ¿sí? O sea, cuando los hombres están en un estado de completa naturaleza, ¿sí?, es un estado donde la cultura no está, valga la redundancia, cultivada, ¿bien? Entonces, si bien hacer cultura es una característica fundamental de nuestra especie, ¿sí?, somos hombres porque tenemos este cerebro, ¿sí?, que se desarrolla luego del parto, ¿no?, que empieza en el vientre materno y se desarrolla y crece a partir de las distintas experiencias y de la llegada al mundo, que es un cerebro capaz de razonar, y tenemos por esa razón la capacidad de comunicarnos utilizando un lenguaje y hablando. Si bien esa capacidad es universal, ¿sí?, la cultura se entendía en el siglo XVIII como algo a alcanzar, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la cuestión? Que los cultos eran aquellos que estaban más alejados de un estado de naturaleza primitiva. Bien, esto lo vamos a ver en clases que vienen, pero para que lo tengas más o menos adelantado. Y ya en el siglo XIX, en Alemania, pensemos lo que pasa en el siglo XIX en Alemania, ¿sí?, la cultura va a estar vinculada a otro concepto, que es el de nación. Recordemos que la nación es este pueblo, ¿sí?, que comparte una identidad colectiva, común. Entonces, para los alemanes, la cultura va a ser aquello que hace particular a cada uno de esos pueblos. Va a estar ligado a esta idea de identidad, ¿sí?, a esa esencia de los pueblos. Fíjate que todas son definiciones que a nosotros nos han llevado, ¿sí?, a construir un concepto de cultura que a veces es erróneo, porque todo esto fue quedando en el bagaje, ¿no?, cultural de las distintas formas, ¿bien?, de definir las cosas, y ha hecho que
entendamos a la cultura a veces un poquito mal. Bien, por ejemplo, estas son algunas de las afirmaciones que se pueden hacer en torno a la cultura que estarían mal, que no están bien, ¿sí? Pero que son producto de esa herencia, de esa forma de definir a la cultura de Francia y Alemania. Por ejemplo, que hay una jerarquía, ¿sí?, entre culturas. Hay culturas superiores y culturas inferiores. Y las culturas superiores son aquellas que están más desarrolladas, ¿no?, que han alcanzado un gran desarrollo tecnológico industrial, y las culturas inferiores son aquellas que están más ligadas al animalismo y al animismo. ¿Bien? Como puede ser una tribu. Y no es así, no hay culturas superiores e inferiores. Nosotros hoy lo podemos entender, pero todavía es algo que se sigue diciendo y que no es correcto, no es una forma correcta de definir a la cultura, ¿no? Porque en la clase de hoy vamos a intentar eso, definir a la cultura. Bueno, decir que hay culturas superiores e inferiores, que existe una jerarquía, es incorrecto. ¿Bien? También hay una concepción de que hay culturas puras y culturas mezcladas, y no. Bien, las culturas necesariamente están en contacto. Bien, no hay culturas puras que no hayan sido vinculadas a otras culturas, ¿no? Y parece ser que aquellas que son puras son aún más especiales, ¿no? Y volvemos a lo de la jerarquía. No, no hay un purismo acá. Bien, ahora vienen dos cuestiones que parecen ser que aparecen mucho en el Vox Populi, ¿no? En el sentido común de las personas, que vamos a hablar un poquito de eso, que es que se puede o no tener cultura. Eso es un error gravísimo, ¿sí? Porque, como dijimos, la capacidad de hacer cultura está en nuestra propia constitución como especie. Es decir, que todos los hombres, y cuando digo hombres estoy generalizando, ¿sí?, todos hombres, mujeres, niños, cualquier espécimen, ¿sí?, de la raza humana, tiene cultura, porque está en su capacidad biológica. Desde el momento del parto, ¿sí?, cuando una madre toma a su hijo y se lo pone en el pecho, no es una cuestión instintiva animal, es cultura. ¿Bien? El cuidado, el amor a ese niño o no, ¿bien? Es cultural. Entonces, no se puede no tener cultura, ¿bien? Porque está en nuestra especie. Y la segunda, que es esto es muy de las tías Martas, ¿no? Como, ay, ¿viste qué culto que es? Ganó el millón en lo de Susana, o sea, sabía todas las palabras en pasapalabra. Qué persona culta, tiene más cultura que los demás. No, no es así. Bien, sabemos que no es así. No se puede tener más o menos cultura. Y no necesariamente la cultura está albergada en los libros, en los museos o en las bibliotecas. Los futuristas, ¿bien?, los futuristas fueron los representantes de una vanguardia que fue el futurismo, que vino a decir que los museos eran cementerios de la cultura, ¿no? Como que era la cultura acabada, vieja, ¿no? Entonces, fijémonos esto, no está simplemente ahí, la cultura está en todos lados. Desde que el hombre toma una piedra y la utiliza como proyectil para cazar un animal, está haciendo cultura, ¿sí? Desde el fuego, desde el mate, lo que quieras, todo eso es cultura, ¿sí? Todo es cultura a nuestro alrededor. Entonces, no porque no esté en el museo o porque no haya un libro sobre eso, no es cultura. Pensemos en las tradiciones que hemos heredado, por ejemplo, de nuestros abuelos, ¿no? Tradiciones orales, ¿sí?, inmateriales. Ese patrimonio inmaterial es patrimonio cultural también. Entonces, nos damos cuenta cómo no tenemos que definir a la cultura. Entonces, si ya no la tenemos que definir así, ¿bien?, ¿cómo podemos definirla? Bueno, podemos decir que la cultura es lo natural, y podría ser, ¿sí?, lo natural, ¿para qué? Para la especie, ¿bien? Porque la cultura es universal en el sentido que es para todos los hombres, ¿bien? Para todos los hombres de la especie. Pero
se va a volver local, porque cada población, si cada nación, y ahí volvemos a la idea esta ¿no?, de los alemanes, cada nación va a ser suya la forma en que responde a las experiencias que ha vivido. ¿Bien? ¿Por qué? A ver, y acá aparece esta oposición. Pero, profe, ¿me está diciendo que es universal y particular? Sí, es universal y es particular. ¿Esto es una paradoja? Sí, pero podemos entenderlo, no es muy compleja. Si decimos que la cultura es atributo de todos los seres humanos, también tenemos que decir que va a ser el resultado, ¿sí?, ese producto del contacto con la naturaleza, con el contacto con el mundo exterior de esos hombres, va a ser particular. ¿Bien? Y ahí es cuando aparece, ¿sí?, lo único de cada cultura. Entonces, ¿la cultura es lo natural para la especie humana? Sí. Es universal de la especie, pero es también particular. ¿Bien? Acá podríamos definirlo de una forma. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que nos hace a todos en lo universal? El lenguaje. ¿Bien? El lenguaje simbólico es aquello que nos permite transmitir nuestra cultura. Entonces, sin el lenguaje no podríamos, ¿sí?, transmitir aquellos valores, tradiciones, costumbres, usos, formas de ser, de conocer y de entender el mundo a generaciones venideras. Entonces, por nuestra capacidad, ¿sí?, de simbolizar, es que los hombres hacemos cultura. Bien, entonces, el lenguaje simbólico es ese lenguaje que se construye a través de signos y símbolos. Recordemos, ¿bien? Los animales emiten señales. El perro ladra. Es una señal, ¿sí? No es un signo, no es signo de nada ni es un símbolo de nada. Bien. Nosotros utilizamos signos y símbolos. Por ejemplo, ¿bien?, el alfabeto, el abecedario, cómo se dibujan las letras, forma parte de este universo, de los signos y los símbolos. Por ejemplo, un hombre, ¿sí?, crucificado en 2 pedazos de madera, para nosotros es Cristo, lo reconocemos como Cristo. O una paloma blanca con un olivo en el pico, el dibujo de una paloma blanca con el olivo en un pico, le entendemos como la paz, la paloma de la paz. Esos son, ¿sí?, símbolos. Los reconocemos más allá de que sean en realidad unos trazos que hacen una paloma. Nosotros entendemos la paz con eso, ¿bien? O el Hijo de Dios, ¿bien?, Jesucristo. Entonces, este lenguaje, fijémonos, que estos signos y símbolos son los que configuran, ¿sí?, y van determinando a las culturas. Bien, el lenguaje es adquirido, es decir, que se enseña. O sea, nosotros tenemos la capacidad de comunicarnos, porque eso está en nuestra naturaleza, pero la forma en la que nos comunicamos, en la que expresamos ese lenguaje, es adquirida, ¿bien? Nos la enseñan. Y hay algo que pasa, que es que media toda experiencia humana, este lenguaje. Pensemos, ¿sí?, desde cómo cuando los niños todavía no pueden hablar, ¿no?, utilizan los mecanismos que tienen para darse a entender. El llanto, ¿sí?, o el señalar, pero a partir de que vamos hablando, todo en nuestro mundo se va configurando en ese contacto con los demás y en cómo conocemos, ¿sí? Fijémonos que en nuestro contacto, ¿sí?, de cada semana, estamos mediados completamente por el lenguaje simbólico, ¿sí? ¿Qué seríamos de nosotras si yo no te pudiera transmitir todas estas ideas, estos conceptos, estos autores, si no tuviera el lenguaje? ¿Bien? Entonces, el lenguaje simbólico es aquello que nos permite construir cultura, ¿bien? Y aún más importante, pasarla de generación en generación. Esto en referencia a por qué es natural en los hombres, ¿bien? Ahora, hay una forma, bien, que los antropólogos les gusta utilizar para definir a la cultura, y es comprender que la cultura es toda manifestación material e inmaterial. Recordemos, ¿no?
sí, material e inmaterial. Bien, aquello que pertenece al mundo de las ideas, de las tradiciones, de los usos, de las costumbres, que no tienen una representación física, ¿sí?, en el mundo de lo real. Producida por cualquier grupo humano, cualquiera. ¿Sí? Entonces esto también elimina eso de, eso no es cultura, ¿no? Lo es la cultura aquello que nos da universalidad como especie, ¿sí? Porque todos tenemos cultura y todos podemos producir cultura. Está en nosotros la capacidad de hacerlo. ¿Bien? Entonces la cultura es toda manifestación producida por cualquier grupo humano. Es decir, que cuando el hombre transforma la naturaleza, su entorno está haciendo cultura. ¿Bien? Y con ello está construyendo su cosmovisión. ¿Te acordás que hablamos la semana pasada sobre este concepto, ¿no? Sobre la misión de mundo. Ahora, acá hay un grafiquito que plantea estas cosas que venimos a resume esto que hablamos hasta recién, ¿no? Que la cultura es lo que el hombre crea y produce, son las manifestaciones del arte, las tradiciones, es todo aquello que no es la naturaleza, ¿no? Porque cuando el hombre toma la piedra y le quita la piedra su naturaleza de piedra y dice, es un proyectil, y la voy a usar para, o es un ladrillo, y la voy a usar para construir, bien, es lo opuesto a la naturaleza. Pero a la profe le gusta pensar en otra definición, una definición que está basada en conceptos de Gramsci. ¿Bien? Gramsci fue un filósofo, ¿sí?, que vivió en la Italia de Mussolini, italiano, ¿sí?, que fue encarcelado por Mussolini y desde la cárcel le escribió muchos cuadernos. Es un filósofo muy complejo de leer. Yo en la clase te voy a dejar un videíto para que conozcas un poquito a Gramsci, para que puedas entender a dónde viene. Gramsci dice que la cultura es arena de lucha. No son palabras específicas de Gramsci, pero lo podemos hacer esta lectura, ¿sí? ¿Y por qué a la profe le gusta esta definición? Porque en la cultura pasan cosas. La cultura no es un estado de los hombres y nada más, ¿bien? La cultura se da como esa arena del Coliseo. ¿Viste la película Gladiador, ¿no? Donde está el Coliseo y esa arena, ¿no? Ese campo de batalla. Bueno, ese campo de batalla es la cultura. ¿De batalla de qué? Y vamos a ver un poquito. ¿Bien? Gramsci plantea que hay dos grandes grupos, ¿sí?, que buscan tener el poder a nivel social. Entonces, la hegemonía es aquel bloque que sí tiene el poder, ¿sí?, y que lo que quiere, obvio, como todos los que tienen el poder, es seguir teniéndolo. Y la contrahegemonía son aquellos que buscan revertir esa situación de dominación y tener ellos el poder. ¿Por qué Gramsci llega a todo esto? Yo te cuento. Gramsci, ¿sí?, se pregunta por qué los socialistas no ganan las elecciones, ¿no?, siendo que es un pueblo que está viendo, ¿no?, lo que está pasando. ¿Cómo puede ser que la gente apoye ideas del socialismo en Italia, pero que no los vote? ¿Qué pasa en el medio? Entonces la respuesta es que el grupo, ¿sí?, que tiene el poder, que es la hegemonía, lo que hace es valerse de ciertas cuestiones como la cultura para introducir en aquellas personas, ¿sí?, en la masa, vamos a decir, introducir en la masa ciertos ideales que les son propios. Entonces va a decir, no votes al socialismo, yo soy bueno, yo soy bueno. Y la gente se lo cree, dice Gramsci. ¿Por qué se lo cree? Porque se vale de la cultura, ¿bien? Para fijar ciertos sentidos, ¿sí? Esto es lo que construye después el sentido común, ¿bien? Este es tema de historia de la cultura, pero más o menos para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? El sentido común es un sentido, ¿sí?, así como la vista y el tacto, pero no tiene que ver, ¿sí?, con nuestro contacto ni la forma de percibir el mundo, sino que tiene que ver con cómo nos manejamos en la vida, ¿bien? Es un sentido que nos permite orientarnos de forma práctica. Si yo veo que está nublado, voy a decir, uy, va a llover, ¿sí? Eso es propio del sentido común. No tengo,
¿sí? La certeza científica de que va a llover o no. Es que la experiencia me ha hecho creer que si está nublado llueve. ¿Bien? Tiene que ver con eso, con nuestra vida cotidiana y cómo nos manejamos en la vida cotidiana. El sentido común es el más común de todos los sentidos, y lo que tiene que ver con esto es porque hace que no pensemos, ¿bien? Porque yo no necesito, cada vez que veo que el cielo está nublado, hacer una reflexión filosófica de 2 meses para determinar si va a llover o no. Digo, va a llover y me llevo un paraguas, ¿no? Y listo. Por eso evita el pensamiento del sentido común. Las ideas de la hegemonía son aquellas que se van a instalar al nivel del sentido común en una especie de catálogo, ¿sí? Y vamos a decir, por ejemplo, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, en los noticiarios, ¿no? En los noticieros, hasta no hace mucho tiempo, y aún hoy vemos esto. La violaron después de ir a una fiesta y llevaba minifalda, ¿no? ¿Y qué idea se instala después de ese titular? Ah, que la violaron porque tenía minifalda. Entonces, eso se mete en la cabeza de las personas y queda instalado. Entonces, es culpa de ella porque ella se puso la minifalda. Entonces queda ahí. ¿Bien? Y cada vez que veamos a una noticia similar vamos a decir, es culpa de la víctima, ¿por qué? ¿No? Entonces, fijémonos cómo actúa el sentido común en nuestra vida cotidiana y cómo se relaciona con nuestra cultura. ¿Bien? Porque hace a lo que hacemos día a día, que es cultura también. ¿Bien? Es interesante para pensar esto, porque no es, las ideas de Gramsci no están desactualizadas. ¿Bien? Por eso él dice, es una arena de lucha la cultura. Porque en la cultura, ¿sí?, se van a esgrimir estas batallas de decir, no, pará, no instalemos en el sentido común que si violan a una mujer que llevaba minifalda después de ir a una fiesta, es culpa de la mujer, ¿no? Ahí esas cosas se van a estar decidiendo en el campo de la cultura, ¿bien? Y por eso son tan difíciles también después de corroer, ¿no? De eliminar esas cuestiones que nosotros hoy vemos y entendemos como obsoletas, y sobre todo las nuevas generaciones lo ven así. ¿Por qué? Porque está instalada en la mente de los sujetos, y se reproduce constantemente. ¿Bien? Entonces, la idea es que, luego de todas estas explicaciones, comprendamos que hay múltiples formas de definir a la cultura. Obvio que no podemos seguir diciendo, ¿no?, aquellas cosas que sabemos que ya no están bien, como culturas superiores e inferiores, que la cultura está simplemente en los libros, o que, ¡ay, qué culta esa persona! Porque, no sé, leyó 5 novelas y el otro no. Porque todos tienen el mismo nivel de cultura, porque todos participamos y hacemos de la cultura. ¿Bien? Ahora, para esta clase vas a tener bastante lectura. Entonces yo armé acá, sobre todo de uno de los textos que es importante, una pequeña guía, ¿sí? Que es para que entendamos bien que podemos también entender desde Geertz, un autor que ya nosotros hemos visto, hemos nombrado, ¿no?, cuando estuvimos hablando de los modos de trabajo de campo, de la ciencia antropológica, algunas cuestiones sobre el sentido común. Es breve este texto, ¿bien? Geertz va a decir que el sentido común es un sistema cultural, ¿bien? Ahora, yo te propongo que pienses cuando leas el texto en estas 3 preguntas, ¿bien? ¿Cuáles son las características de un sistema cultural? ¿Qué quiere decir que sea un marco de pensamiento totalizador? ¿Y cuál es la relación existente entre poder y sentido común? ¿Bien? Comprendamos lo siguiente. El sentido común tiene ciertas características, ¿bien? Primero, sabemos que es construido. ¿Construido por quién? Y por la hegemonía, obvio, ¿bien? Por este grupo que tiene el poder. Entonces, si es una construcción sociohistórica, no viene con nosotros desde el nacimiento, sino que es aprendido, ¿bien? Y si es aprendido, también lo transmitimos de generación en generación, pues fíjate todo el recorrido que hacemos. Y como tiene esta característica de ser práctico, es decir, que nos permite obrar en velocidad en la vida, lo que quiere decir también es que nos evita pensar a nivel
crítico, a nivel metafísico, ¿bien? Decir, ah, no, pará, no tiene que ver con que la violaran con que tiene pollera. Eso es un pensamiento que el sentido común busca anular, porque ¿qué quiere la hegemonía? ¿Que seamos personas que piensan o que seamos ovejas? Y no, quienes tienen el poder lo que quieren es que no pensemos. Y nosotros, en esta materia, vamos a aprender a pensar críticamente, pensar metafísicamente. Entonces, vamos a ir a las bases de esta cuestión cultural. Entonces, si el sentido común evita que pensemos, bueno, ¿qué es lo que quieren que evitemos que pensemos? ¿Bien? Ahora, el sentido común básicamente lo que es una sistematización de la cultura. ¿Bien? Porque, a ver, yo no es que tuve la experiencia de que estaba nublado, me paré afuera horas a esperar a ver si llovía y llovió, hice toda la experiencia. No, eso lo sé porque mi mamá, cuando estaba nublado, decía, uy, va a llover, ¿no? Y ella probablemente lo sepa, no por haber estado en la experiencia de estar a la intemperie horas esperando a ver si llueve, sino que lo sabe por la misma situación que yo viví. ¿Bien? Entonces, sistematiza conocimientos propios de la cultura y se hace carne en nosotros. ¿Bien? Así como si está nublado va a llover, que es bastante inocente, bien, que forma parte de nuestro sentido común, también hay concepciones morales sobre el sentido, o sea, sobre ciertas cosas que están en nuestro catálogo de ideas. No es como si, bueno, ante un hecho yo abro mi catálogo y busco la respuesta que ya conozco para esa situación. Mueren 3 personas y un boliviano, placa de crónica, ¿sí? Yo abro mi catálogo de sentido común y digo, ah, bueno, murieron 3 personas y un boliviano. Tras ese titular está la dignidad del boliviano anulada, porque no era argentino, no era persona, ¿no? Eso es lo que está detrás, eso es lo que se quiere decir. ¿Bien? Eso está instalado en nuestro sentido común, la concepción de que, si no pertenece a mi cultura, lo puedo denigrar, porque eso es lo que está detrás de la placa de crónica. ¿Bien? Que es terrible. Por eso hay que ir a los cimientos de nuestra cultura y ver cómo podemos luchar por cambiar. ¿Bien? Porque las culturas tienen que cambiar, necesariamente son dinámicas, si no, mueren. Entonces, este sentido común es lo que nos permite interpretar el mundo de forma inmediata. Y claro, estamos en ese mundo que se mueve, que se mueve, que se mueve, que es rápido, y no me detengo a pensar. Entonces ahí es cuando está el problema. No es que es malo el sentido común, no es eso, sino que para algunas cosas sí, pero para otras no. Para las concepciones morales no deberíamos pensar en torno al sentido común, ¿no? Decir, bueno, sí, no era persona, chau. No, ¿bien? Porque está el sentido común plagado de prejuicios, ¿bien? Ahora, que sea un marco de pensamiento totalizador significa que tiene ciertas características, según Wirtz, que es natural, o sea, que se nos presenta como natural a nosotros. Sí, el boliviano no tiene dignidad. Sí, la violaron por tener minifalda. Se presenta como natural. ¿Bien? Es práctico, tiene que ver con esto, con el uso de todos los días, el sentido común. Es transparente porque no tiene por detrás, ¿sí? No necesita por detrás la repregunta. No nos repreguntamos en torno a eso. Lo vi, ya está. ¿Bien? Esto es interesante para analizar las relaciones entre las personas y bueno, ¿no? También todos los medios de comunicación en torno a esto. Y es accesible. Y eso quiere decir que es para todas las personas tenemos sentido común, ¿bien? Ahora, ¿cómo lo utilizamos? Ahí es otro cantar. Bien, y acá yo te propongo ver esta imagen. El pensamiento complejo es ese pensamiento que nos permite ser críticos incluso en torno a nuestra propia cultura. Bien, intentar corroer este sentido común y plantear que la cultura es un espacio donde se lucha constantemente los distintos grupos que buscan tener el poder para determinar cómo va a ser nuestro mundo, nuestra visión de mundo. Entonces,
hace unos años se está viviendo todo un cambio en torno a el rol de la mujer. Eso es un cambio que se da a partir de la reproducción de ciertas ideas que son complejas, ¿sí? Que buscan corroer con lo que el sentido común decía hace unos años, que era que las mujeres madres y estar en casa, ¿no? Esa era la idea ¿para qué sirve una mujer? Para ser mamá y estar en casa, ¿no? Para las tareas del cuidado, y una mujer no podía tener un cargo de poder, ¿no? Entonces, pensemos, bien, si pensamos, resulta que las mujeres podemos hacer muchas cosas, como estudiar, como enseñar, ¿sí? Podemos desarrollarnos en lo profesional, en lo particular, como los hombres, ¿no? Entonces rompemos con esa idea instalada en el sentido común de que las mujeres servíamos para una cosa. Ahora, si no pensamos, ¿sí? Las mujeres seguiríamos estando en casa y siendo mamás nada más. Que aquella mujer que así lo desee, maravilloso, pero que eso no sea determinante para todas las mujeres. Esa es la idea, ¿no? Entonces, y así con muchas cosas. Yo te lo planteo esto de la revolución femenina, como se está llamando, para que si bien es muy larga, Simone de Beauvoir ya estaba hablando de la igualdad entre los hombres y las mujeres, o sea, no es nuevo, esto no es que pasó hace 2 meses, ¿sí? Ni un año, pero sí para que pensemos esto. Bueno, si no pienso a nivel de la cultura, si no ejerzo esta criticidad, ¿sí? Si no busco ampliar mis ideas, siempre va a ser igual. Siempre los que tienen el poder lo van a seguir teniendo y siempre ciertas ideas van a seguir instaladas. En cambio, si yo me detengo, pienso y luego existo, bien, en términos de Descartes, rompo con ese pensamiento único y ahí es cuando la cultura se transforma en una arena de lucha. Y digo, no, puede ser distinto. Bien, por eso esta es una definición interesante de cultura. Obviamente, cultura, todo lo que el hombre crea y produce, la transformación de la naturaleza, lo que nos hace universales, pero también es esto, ¿bien? Esto que nos permite transformar nuestro propio mundo, ¿bien? Y no en términos de, tomo una piedra y lanzo un proyectil, sino en términos de ampliación de derechos, de respeto a la diversidad y a la dignidad de las personas, por ejemplo. ¿Bien? Eso por la clase de hoy. Bien, espero que te haya sido claro. Igualmente retomamos todo la semana que viene, cuando esté pausado en el cronograma, porque es 21, así que bueno, cuando tengamos nuestro próximo encuentro. Espero que estés mejor y que las cosas se vayan acomodando. Cualquier consulta podés escribirme. Te mando un beso grande y espero prontito poder compartir un nuevo encuentro. Adiós.